Mis amados hermanos, les invito a ponerse de pie. Vamos a estar leyendo un salmo hermoso que indudablemente usted lo ha leído muchas veces. Es un salmo muy triste, muy triste. Pero el mensaje que yo les traigo a ustedes no es de tristeza, ¿verdad? Es algo que nosotros podamos aprender de acá. Este salmo fue escrito por alguien que estuvo cautivo en Babilonia los 70 años. Así que no es un salmo de David. Son salmos, son himnos, esos son himnos. Estaban allá en Babilonia, estaban cautivos, estaban recién llegados, estaban junto al río Quebar. Ahí estaba esa multitud para luego ser dispersas y distribuidas apropiadamente a través de la tierra de Babilonia. Entonces, teniendo este entendimiento, vamos a leer el Salmo 137 y yo voy a poner un título a este mensaje solamente para que, ¿verdad?, se pueda saber de qué se predicó, y el título va a ser El arpa colgada es evidencia de cautividad. El arpa colgada es evidencia de cautividad. Y es un lamento de los cautivos en Babilonia. Dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos, aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Nos vamos a quedar ahí. Padre, gracias por tu palabra leída. Habla nuestro corazón, que podamos, Señor, gozarnos, y que este mensaje, Señor, sirva para nosotros de avivamiento espiritual. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Como hemos notado, es un salmo que habla de tristeza, de lamentación, de dolor. Israel, o sea, Judá, ha sido llevado en cautiverio, está en Babilonia. Se llevaron sus arpas. Según yo entiendo en este salmo, ellos llevaron sus arpas. El asunto es que llevaron sus arpas, pero no estaban tocando, no estaban cantando, no estaban alabando. Estaban en tierra de extraños. Por lo tanto, no se sentían bien. Sabían que el templo en Jerusalén ya estaba destruido. El sacerdocio no estaba trabajando. Los cantores del templo fueron dispersados. Algunos fueron muertos. Y los que tenían sus arpas estaban tristes, acongojados. Estaban cautivos. Y una persona cautiva, mi hermano, no es una persona feliz. Tiene su vida bajo el control de alguien más. Y nosotros no queremos tener nuestra vida bajo el control de alguien, hermano, que no desea para nosotros bien. Satanás nos quiere controlar. Cristo vino a liberar a los oprimidos por el diablo. Yo quiero que usted le vaya poniendo atención a esta palabra, porque
si mientras en esta introducción usted se me va para otro lado, usted no va a poder escalar conmigo esos escalones que quiero subir con ustedes, porque este es un mensaje muy importante. Y ahí en Ezequiel capítulo 3, nosotros vemos a este profeta que está juntamente con ellos, porque la gente buena fue llevada también. Ezequiel fue llevado en la primera vez que Nabucodonosor llevó el primer grupo. En el segundo grupo se fue Daniel y los tres varones hebreos y todos los demás. Y en el tercer grupo, pues ya viene la destrucción del templo de Jerusalén y solamente deja a los pobres, aquellos que no pueden ser de beneficio para el gobierno babilónico, los dejó y se llevó a los ilustres. Se llevó también al rey y asoló Jerusalén. Pero Ezequiel está ahí, en Babilonia. Es un joven, muy joven. Usted tiene que leer el capítulo 1 y 2 para poder comprender con exactitud el capítulo 3. Pero vamos a leer el capítulo 3. Y se va a familiarizar con este capítulo porque usted tiene que entender por qué el Salmo 137 fue escrito y por qué dice las palabras que ahí se mencionan. Dios le habla a Ezequiel para que ayude al pueblo que está ahí, sentado, triste, abatido. Por la misericordia de Dios levanta a este profeta y le da una comisión fuerte, poderosa. Comisión de profeta. Y Ezequiel dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. El rollo significa un estudio bastante intenso, profundo de la palabra de Dios. El comer el rollo, eso significa. Y luego dice, y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Quiere decir que lo que Ezequiel iba a hablar no iba a ser de su propia cuenta. Iba a hablar lo que Dios le puso en su corazón para hablar. No fue una palabra ajena a la palabra de Dios. Y luego dice, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Quiere decir que él tenía que ser el primero en recibir este mensaje. Y esto es lo hermoso, mi hermano, que cuando el predicador trae el mensaje a la iglesia, ya Dios le habló al primero. Ya lloró, ya sintió el poder de Dios, ya le dio gracias a Dios, ya tomó su tiempo de oración, su tiempo de poner todo en el orden debido para el entendimiento a la congregación. Y luego come del rollo y dice luego, el siguiente versículo, luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos como con mis palabras. Con mis palabras. Él ya se había comido el rollo, así que le tenía que hablar a ellos con la palabra de Jehová. Sigue diciendo, porque no eres enviado. Aquí está el asunto, hermano. Esto es lo que hace difícil un ministerio, porque este pueblo estaba cautivo, este pueblo estaba dolido, este pueblo no cantaba, ya no adoraba, ya los músicos que cantaban en el templo y tocaban el arpa, colgaron el arpa en los sauces, ya estaban abandonados
por su propia cuenta. Y el punto es de que esto no los arregló. Siguieron despreciando a los profetas. Mira hasta dónde llega el hombre. Ellos están cautivos por haber matado a los profetas, por haber despreciado a los profetas. Pecaron contra Jehová. Destruyó Nabucodonosor toda Jerusalén. Destruyó el templo. Se llevó los utensilios para Babilonia. Mató a muchos. Llevó cautivo a mucha gente. Y sin embargo esto no tocó el corazón de ellos. Para que vea usted lo que es el corazón del ser humano. Trabajar con el ser humano no es cosa fácil. No es cosa fácil. Porque el ser humano piensa. El ser humano, mientras le está hablando a usted, usted también está generando pensamientos. Está haciendo sus excepciones. Está de acuerdo con una parte. Desecha la otra parte. Toma lo que le conviene. Si aquello no le conviene, aunque sea muy saludable para su vida espiritual, pues usted dice, no me conviene. Esto a mí no me gusta. Y muchas veces hay pensamientos más grotescos todavía. Cuando hay un rechazo a la palabra del Señor. Este pueblo era para estar arrepentido, para estar allí de rodillas. Pero Dios sabía el corazón de este pueblo. Le dice a Ezequiel, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oyeran. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí. Ahí está el problema. Entonces, ¿cómo queremos que Dios, o sea, que el pueblo lo oiga a uno cuando el pueblo mismo no quiere oír ni a Dios? ¿Se da cuenta? Está esto terrible. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí yo he hecho tu rostro. Ahora él tiene que trabajar con el profeta. Porque como este pueblo se le puede oponer, Dios tiene que preparar también a Ezequiel. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos. Y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante, más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. ¿Para qué lo hizo así? Para que aguantara maltratadas, desprecios, cuánta cosa le quisieran hacer al profeta. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. En otras palabras, Ezequiel, tú ya sabes cómo es este pueblo. No te estoy enviando a un pueblo fácil, te estoy enviando a un pueblo rebelde. Pero tú vas a hablar, no te avergüences delante de ellos, que no te intimiden, que no te frustren. Tu responsabilidad es dar lo que yo te di a ti para que le dieras a ellos. Punto. Sigue diciendo, y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. En otras palabras, ponte atento. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. La opción a la voluntad del ser humano. Y me levantó el Espíritu, no también que está con letra mayúscula, quiere decir que fue el Espíritu de Dios. Y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar.
¿Terminó ahí? Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y sonido de gran estruendo. Él no estaba solo. Ahí, hermano, estaban apareciendo unos seres angelicales que asustan a Ezequiel. Los ve extraños, los ve raros. Pero oiga bien lo que sigue diciendo. Me levantó pues el espíritu y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Ezequiel no tenía un trabajo fácil. Y vine a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados. ¿Cómo estaban ellos? Estaban sentados. Y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. También él se unió a la tristeza. Ahí no había ningún canto. Ahí no había un gloria a Dios. Todos estaban tristes. Todos estaban en cautiverio. Y eso le tocó también a Ezequiel. Y sigue diciendo: y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú a la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Tú vas a tener la culpa si no le hablas al impío para que se arrepienta. Aunque se enoje, aunque te maltrate, dile que está mal, que si no se arrepiente se va a ir al infierno. Si no se arrepiente, no va a entrar a la gloria con Dios. Cuando yo dijera al impío: de cierto morirás, tienes que hablarle. Sigue diciendo: pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Ahora va con el justo. Oiga bien: si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Mire la responsabilidad de Ezequiel. Tenía que hablarle tanto al impío, amonestarlo para que viniese a Dios, para que sirviera a Dios, porque si no lo hacía, si él se perdía, entonces quiere decir que Ezequiel iba a ser responsable de esto. Y si el justo estaba pecando, Ezequiel también tenía que hablarle, porque si no le hablaba, Dios iba a demandar su sangre de parte de él. Ahora, todo esto, hermano, aconteció en Babilonia. Cuando una persona está cautiva, no canta, no tiene gozo, no tiene alegría. Una persona cautiva tiene un rostro decaído. ¿Verdad que sí? Aquí no hay nadie cautivo. Yo los veo a ustedes, pero algunos están cautivos por el sueño. Sí. Pero el rostro, hermano, del cautivo no está sonriente. Voltea a ver a su hermano y diga: hermano, Dios te bendiga. Yo te veo feliz a ti, dígale.
Te veo feliz. No te veo rostro de cautivo, dígale. Te veo rostro de libre. Hay un canto que dice: libre soy, libre soy. Por la gracia de Jesús, libre soy. Aleluya. El pecado cautiva. El pecado no hace que tú cantes. El pecado te hace sentir culpable. No te sientes libre. Te sientes inmundo. No tienes confianza para alabar al Señor, mucho menos para orar, porque sabes que estás lejos de Dios. El pecado te separa de Dios. Entonces aquí vemos un instrumento que estaba sirviendo en el templo para adorar a Dios. Este instrumento, mi hermano, era muy especial en el culto a Dios entre los judíos. Y este instrumento ahora estaba colgado. Hay un dicho por ahí, ¿verdad? Cuando ya el boxeador no quiere pelear, dice: ya no va a seguir. ¿Por qué? Porque colgó ¿qué? Los guantes. ¿Cuántos creyentes han colgado los guantes usted? Ya no quieren pelear la buena batalla de la fe, ¿verdad? Mucho menos cantarle a Dios. Usted sabe que usted tiene una arpa dentro de usted. El alabanza. Su arpa. Si su arpa es el cantar, cante. Si su arpa es decir gloria a Dios y aleluya, alabe a Dios. Diga gloria a Dios y aleluya. Si su arpa es hablar de Cristo, hágalo. Pero esa arpa no puede estar colgada, porque usted no está cautivo, usted está libre. Y una persona libre tiene que usar el arpa y alabar al Señor de corazón. Ahí en Job 30:31 vemos nosotros que Job, en su sufrimiento, él dice algo. Y Dios quiera que esto no lo diga nadie acá. Job 30:31. Vea lo que dice. Vamos a esperarlo ahí en la pantalla. ¿Se ha cambiado qué? Mi arpa en luto. Oiga bien, se ha cambiado mi arpa en luto. Ya no es un instrumento que alegra. La música no sale con alegría. Y mi flauta en voz de lamentadores. Job también no tocaba su arpa como antes, porque su arpa se había cambiado en luto. En la Biblia, hermano, el arpa simboliza principalmente la alabanza. La alabanza. Simboliza la adoración, esa adoración pura a Dios. Y el arpa en sí es la conexión espiritual entre el cielo y la tierra. El arpa, eso es lo que simboliza. La conexión espiritual entre el cielo y la tierra. Hay hermanos que ya no alaban, ya no glorifican a Dios. Yo he conocido gente que todo el tiempo había estado alabando al Señor, glorificando a Dios. No había culto en que ellos, hermanos, no estuvieran alabando a Dios de corazón, contagiaban a los demás. Y después fueron cambiando. Esa arpa se convirtió en luto. Ya no alababan al Señor. Y el que no alaba a Dios en una iglesia se duerme, mi hermano. ¿Verdad que sí? En una iglesia, el que no alaba se duerme. Eso es, porque usted está en un punto importante delante de Dios. ¿Alabas o te duermes? Pero no puedes estar neutral. No puedes estar neutral. Porque estamos delante de la presencia del Dios omnipotente. Por eso en el cielo nadie duerme. Cuando estemos en el milenio con Cristo, nadie se va a dormir. Nadie. Ni los que estemos transformados, ni los que no están transformados. Porque ahí no va a haber oportunidad para dormir cuando se está delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Ezequiel tenía esos seres especiales que estaban, mi hermano, motivándolo para que se mantuviera fuerte, para que no se durmiera,
porque él también entró en depresión. Estaba fuera de sí, estaba atónito y fue contagiado por esta gente. Se metió en medio de ellos y también a él le agarró el sueño. 7 días Ezequiel durmiendo con ellos, llorando con ellos, cuando Dios lo había mandado a darle un mensaje a todos los que estaban allí. Él no era parte de ellos, era un mensajero de parte de Dios para que el pueblo se avivara. Lo que Dios quería era que le quería decir al pueblo: mira, pueblo, no importa que estés fuera, tú sabes que es por tu pecado, pero ahí afuera, si te arrepientes, tú puedes alabar mi nombre, tú puedes ser libre de todas maneras, porque yo estaré contigo. Porque es el instrumento que Dios quería escuchar, el arpa. ¿Cuándo aparece el arpa en la Biblia? Por primera vez. Ahí en Génesis capítulo 4, versículo 21. Por primera vez se menciona el arpa. Y el que inventó el arpa fue Jubal. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. ¿Se da cuenta? Y esta arpa, lo primero que hizo fue alabar a Dios, pero luego se fue corrompiendo todo, mi hermano. Y entró la farándula, entró el entretenimiento. El mundo se corrompió con la música. Como hoy en día hay mucha música corrompida, música que no alaba a Dios, música que no, el que la escribió ni siquiera estaba en el espíritu. No es como los himnos de antes, que el que escribía esos cantos los escribían con lágrimas. Y es por eso que cuando uno escucha esos cánticos antiguos, uno puede sentir la presencia de Dios, porque la unción no se ha terminado todavía. El que escribió el himno, cuán grande es él. Usted tiene que estudiar la historia de este escritor. El que escribió el canto que viene a darnos confortamiento diciendo: Jesús es mi Rey soberano. Hermano, no se sentó a decir: ¿y qué canto tengo yo que escribir? O qué palabras debo de usar. No, él estaba esperando el tren en la estación de tren. Y ¿sabe dónde pasó esto? Fue aquí en Linwood, en una estación de tren que había ahí. Él estaba esperando el tren allí. Y cuando estaba esperando el tren, él veía las cosas a su alrededor, pensando en Dios. Y ahí él se dio cuenta que tenía un rey soberano, pero que este rey soberano era tan grande, que a pesar de ser tan grande, también era su amigo, también caminaba con él. Y ahí fue donde nació ese canto: Jesús es mi Rey soberano. Qué hermoso esto, mi hermano. Así que los cantos de antes nos daban a nosotros bendición y nos dan todavía bendición. Pero hoy hay unos cantos que tienen palabras al revés. ¿Cómo se dice la cosa? Así mero. Pero oiga bien, con palabras que no tienen que ver con nada del espíritu. Y échale leña al fuego. ¿Verdad que sí? Hermano, esas palabras no existían antes en los cantos. Los hermanos Alvarado, si usted los escucha, ellos cantaron, trajeron aquel himno tan precioso: pecador, ven a Cristo Jesús. Mi madre oraba por mí. ¿Qué cantos tan hermosos? Juan Romero, a quien yo tuve el privilegio de conocerlo y estar con él, escribió el canto Eran 100 ovejas. Cantos populares. Hermano Mesa, quien estuvo en la iglesia predicando, él escribió el canto Qué lindo es mi Cristo. Hermano, hombres de oración, grandes hombres de Dios. El hermano Basil, un judío que también lo conocí. Hermano Víctor Basil, que vivía en El Salvador, él escribió el canto
mi Dios, déjeme acordarme, cuando veo los cielos y la tierra. ¿Se recuerdan de ese canto ustedes? Entonces, él escribió ese himno tan hermoso, tan precioso, que hasta el día de hoy nos son para nosotros de mucha bendición. Así que, hermano, no perdamos ese contacto. No dejemos que Satanás nos haga colgar el arpa para agarrar otros instrumentos. Dios quiere que sigas tocando el arpa. Dios quiere que sigas alabando en espíritu. Dios quiere que sigas sirviéndole con poder y amor. Dios no te quiere seco, no te quiere triste. No quiere que solamente estés ahí alabando sin ganas. Él quiere que estés en el espíritu, que tu copa esté rebosando, que haya poder en tu vida. Así que el arpa posee varios significados claves. Es adoración y alabanza. Y usted sabe que esta arpa se asocia estrechamente con el rey David. Él ha utilizado para cantar estos salmos que usted lee y alababa al Señor. Lo hermoso del caso, hermano, es que el instrumento que se menciona que existe en el cielo, que nosotros dice, todos vamos a tocar el arpa. Y se le dieron arpas. ¿A quiénes? A la iglesia, para adorar al Señor. El arpa es mencionada en el libro de Apocalipsis y es un instrumento que aparece en el cielo. Es un instrumento que está allá. Dios lo tiene. Tú tienes tu arpa en el cielo. ¿Sabes por qué tú tienes tu arpa en el cielo? Porque cada vez que tú alabas al Señor, tienes una arpa que te acompaña para la gloria del Señor, que te identifica. Tu alabanza no es solamente por decir las cosas. Tu alabanza es seria. Tu alabanza tiene virtud. Tu alabanza tiene poder. Por eso hay poder en la alabanza. Póngale atención a lo siguiente. Y si tú ves a tu hermano que está viendo así, Pau, en el nombre de Jesús, alaba, dile. Allá en Puerto Rico, andábamos en Puerto Rico y llegué a una iglesia. Y cuando estaba en la iglesia decían los muchachos que estaban ahí, cuando sentían la presencia del Señor, decía uno de ellos, alábale porque se te trepa. Y yo dije, alábale porque se te trepa. Hermano, ¿qué es lo que quiere decir él? No, dice que si usted no alaba al Señor, Satanás se le va a trepar. Y en vez de salir bendecido, va a salir endemoniado. Así que alábale. No, ¿para quién no iba a alabar al Señor así usted? Porque no queríamos que el diablo se trepara. Entonces, la alabanza ahuyenta al enemigo. La alabanza ahuyenta la tristeza. La alabanza ahuyenta el enojo. Si alguien ha venido enojado en esta noche y alabas, se te va a ir el enojo. Vas a salir contento, feliz, adorando a Dios. El arpa era usada en los cultos, en las liturgias. Y oiga bien lo que le voy a decir. El arpa era el instrumento guía. El instrumento guía. Habían trompetas, habían flautas, habían panderos, pero el arpa siempre fue el instrumento guía. Ahí en 1 Samuel 10:5 dice, después de esto llegarás al collado de Dios. No te menos que lo que Samuel está diciendo a Saúl. Saúl, Dios lo había escogido para ser rey, pero su corazón tenía que ser cambiado. Y le dice, después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá, en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Y delante de ellos, salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Era un grupo que Saúl iba a encontrar, que venía del lugar alto, venía de adorar al Señor, y ahí estaban en el lugar en que Dios había preparado para ellos.
estaban tocando, y no cree usted que estaban tocando como si estuvieran en un velorio. No, estaban tocando con alegría. El judío cuando canta danza. El judío cuando canta glorifica a Dios con energía. El judío no está muerto cuando canta. Los únicos que estamos muertos somos nosotros. Porque déjeme decirle, al pueblo siempre le digo, si vas a aplaudir, no te quedes con tu boca cerrada. Aplaude y di aleluya, di gloria a Dios. Porque, hermano, muchas veces nosotros queremos alabar a Dios. Como todos aplauden, unos aplauden así, simplemente por aplaudir. Esa no es alabanza a Dios. Eso no es tocar el arpa. Eso no es entrar al cielo. Eso no es recibir unción. Eso no es estar agradecidos. Eso no es ser para la gloria de Dios. Hermano, si vamos a alabar, tenemos que hacerlo con seriedad. Usted no dice aleluya porque los demás dicen aleluya. Quédese callado. Mejor le recomiendo que se quede callado. Porque si usted no va a decir un aleluya que salga de su corazón y que le dé a Dios la honra y la gloria, entonces mejor quédese callado. Pero si lo va a decir para darle la gloria a Dios, hágalo sin ninguna pena, sin ninguna vergüenza. Haga cuenta que su equipo metió el gol, porque allá en la cancha se gritan, pero en la iglesia no sé por qué no. En la casa se gritan, pero acá en la iglesia no. Aquí se les da, no sé si ese don viene, quién sabe, el don del silencio, ¿verdad? Y yo siempre les digo, hermano, cualquiera de nosotros que esté en la iglesia, si no alabamos a Dios, pasa algo, porque Satanás es astuto. Se duerme la persona o empieza a pensar en algo más y está ahí, pero anda por allá, anda contando las cebollas, anda en el negocio, está pensando hasta en el problema que tuvo en la semana y no se siente libre. Ha colgado su arpa en el sauce, está cautivo, su mente no está libre, por lo tanto no puede glorificar el nombre del Señor. Segunda Samuel 6:5 dice: y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Qué lindo, hermano, es alabar al Señor. Cuando fuimos allá al mar de Galilea, nos subimos en ese barco y vinieron los judíos y dijeron: vamos a cantar, agarrémonos todos de la mano. Y hermano, mire, y empezamos agarrados de la mano. No se pudo resistir la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque alabar a Dios como lo alaban ellos es algo peculiar, algo hermoso. Y eso, hermano, tiene que ser de vergüenza para nosotros, porque no alabamos a Dios como ellos. Bueno, ahora quieren alabar muchos a la manera judía, pero no en el espíritu. Danzando y no sienten nada, cantando y no sienten nada. La iglesia es muy diferente. En la iglesia, cuando tú dices aleluya, es porque el Espíritu Santo te toca, es porque hay unción en tu vida. Ese aleluya, hermano, es un aleluya que aparece por primera vez en el libro de los Salmos. ¿Y sabes cuándo aparece la palabra aleluya? Cuando hay victoria en contra del enemigo. ¿Sabe cuándo es la última vez que aparece la palabra aleluya? Es ahí en Apocalipsis 19, cuando la gran ramera Babilonia, la perseguidora del pueblo de Israel, ha sido destruida completamente. Y dice: aleluya, Babilonia ha sido destruida. Cuando tú dices aleluya es porque te estás declarando vencedor. En 1 Crónicas 13:8 dice: y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. En 1 Crónicas 15:16 dice: asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos que resonasen y alzasen la voz con alegría. Hermano, nosotros tuvimos aquí a nuestro hermano, se me va su nombre, pero él
toca el arpa. Estuvo con nosotros en el otro edificio. Y hermano Fermín, él vive en Nueva York. Y ese es su ministerio, llegar a las iglesias y tocar el arpa. Y esa arpa, hermano, tiene un misterio, el sonido, porque cuando la estás escuchando te conecta con la Biblia, y todo lo que te conecta con la Biblia tiene un buen resultado, porque te conecta con el rey David, te conecta con los músicos, los cantores del templo que tocaban el arpa, y automáticamente al conectarte tú puedes sentir la presencia de Dios en tu vida. No es porque tú la procures, no, eso sale automáticamente. Es el poder de Dios que se emana a través de esa música gloriosa, porque vibra dentro de nuestro ser. Es con alegría alzar nuestra voz. No también tocaban, pero alzaban su voz con alegría. Cuando ellos alababan, tenían motivo para alabar. Yo te pregunto en esta noche, si tú estás alabando a Dios, ¿es porque tienes algún motivo para alabarle o no tienes motivo? ¿Qué es lo que Dios ha hecho contigo? ¿Qué es lo que Dios ha hecho últimamente en tu vida? En 1 Crónicas 15, 20 al 22 dice, y Zacarías. Bueno, este es un pasaje un poco difícil de explicar porque hay que conocer música, especialmente en la afinación del arpa. Y Zacarías, Asiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maasías y Benaía, con salterio sobre Alamot, Matatías, Eifeleju, Micnías, Obed-Edom. Usted sabe quién fue Obed-Edom, ¿verdad? Él tuvo el arca del pacto en su casa. Jehiel y Asasías. Todos ellos. ¿Qué pasaba con ellos? Tenían arpas empolvadas, colgadas. Así dice la Biblia. Estos eran grandes músicos. Dice que tenían arpas afinadas en la octava nota para dirigir. Bueno, solamente los músicos pueden entender esto, porque es una nota musical que tiene, dice, una frecuencia del doble de una nota de base. Y si no entendió, le voy a leer lo siguiente para que a ver si lo entiende. En un arpa las octavas se cuentan hacia abajo desde la cuerda más aguda. Usted sabe, el arpa tiene cuerdas largas y pequeñas, ¿verdad que sí? Entonces, en las octavas usted viene poniendo dos cuerdas que suenen igual. Por eso son dobles. Quiere decir que hay dos cuerdas que al tocarlas tienen la misma nota. 2, 2, 2, 2. Pero en esa nota de octavas no cualquiera puede tocar el arpa, no cualquiera. Quiere decir, lo que la Biblia está diciendo acá es que estos músicos eran músicos excelentes en el templo. Eran músicos que preparaban bien el arpa para alabar el nombre del Señor. En 1 Crónicas 15, 28 dice, de esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos al son de salterios y arpas. El salterio se parece un poco al arpa, pero tiene su distinción. El arpa siempre era el instrumento guía. Y ahí en 2 Crónicas 15, 12 dice, y los levitas cantores, todos los de Asaf. Usted va a leer muchas veces en el libro de los salmos que Asaf escribió. Ese salmo que dice Asaf de que vio a los impíos y les tuvo envidia y dijo voy a ser como uno de ellos, y que se estaba desanimando, y luego dice hasta que entré al santuario de Dios y comprendí el fin de ellos y dije mi porción eres tú, oh Jehová. Él lo escribió ese salmo. Los de Emán
y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, oiga bien, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. El versículo, segunda Crónicas 9:11, y de la manera de sándalo el rey hizo gradas en la casa de Jehová. Eso fue cuando ya, aquí se está dedicando el templo que hizo Salomón a Dios. Y de la manera que de sándalo el rey hizo gradas en la casa de Jehová y en las casas casas reales, y arpas y salterios para los cantores. Nunca en la tierra, oiga bien, cuando Salomón dedicó el templo, nunca en la tierra, dice acá, de Judá se había visto madera semejante. Pero el Salmo 43:4 dice: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y alabaré, ¿cómo? Con arpa, oh Dios, Dios mío. El arpa, hermano, es símbolo de liberación y paz. Mire lo que hace el arpa. El arpa tiene poder para calmar los espíritus malignos. Quiere decir que esa alabanza que sale del corazón sinceramente a Dios ahuyenta los espíritus malignos. Un ejemplo famoso lo tenemos cuando David toca el arpa ante Saúl. Saúl está endemoniado por su desobediencia. En 1 Samuel 16, del 15 al 23 dice: y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí, diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Así que el arpa era lo que producía, hermano, la bendición de Dios, la presencia de Dios, y ahuyentaba a los demonios. Pero los cautivos allá en Babilonia habían colgado sus arpas. Y al colgar el arpa, los demonios se aprovechan, porque el arpa no se toca, el arpa no tiene música, no hay alabanza para Dios. Pero en esta noche, si alguien aquí ha colgado el arpa, ya no siente la presencia de Dios, ya no siente la gloria de Dios, ya no alaba a Dios como antes, y se siente atado, y se siente que no hay poder en la alabanza, es tiempo de que la vuelvas a tomar, porque ahí está el arpa. Aleluya, ahí está, para que alabes a Dios, para que se vayan esos demonios que quizá entraron en tu casa, que están produciendo pleitos, que están produciendo maldiciones. Pero si tú agarras el arpa, tu casa va a estar llena de la gloria del Dios Todopoderoso. Yo termino este mensaje
ahí en Primera Crónicas 25. Bueno, en Segunda Reyes 18, y posiblemente que leamos el que está en Crónicas. Segunda Reyes, capítulo 18. Se va a dar cuenta usted que Dios, hermano, puede restaurar el corazón, la vida. Pero leamos el que está en Segunda Crónica 29 porque me parece mejor esto. Yo quiero decir algo a usted. El libro de los Reyes, Primera y Segunda Reyes, dice algo que también se repite en Primera y Segunda Crónicas. La diferencia es esto, que en el libro de los Reyes el hombre hace las cosas y en el libro de las Crónicas es Dios el que lo hace. También lo que se dice que hizo David con el censo, dice Reyes que fue David, pero en Crónicas usted va a ver que dice que fue el diablo el que hizo que David hiciera eso, el que se lo dictó. Así que eso es la diferencia. Si usted ve que en Reyes alguien mató a alguien, se va a Crónicas y se va a dar cuenta quién ordenó que matara a ese alguien, esa persona. Así que hay más espíritu ahí en Crónicas. Aquí en Crónicas, capítulo 29, Segunda Crónicas, capítulo 29, Ezequías empieza a reinar. El arpa no suena, no hay música, hay tristeza. El pecado ha traído también miseria y no hay en sí la misma alegría, así como estaban los cautivos en Babilonia. Dice que cuando comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. No te ve que el templo estaba descuidado. Y reparó el templo. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Estaban dispersos, ya no trabajaban en el templo. Y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Había inmundicia en el santuario. Ya no había alegría, ya no habían alabanzas, no habían instrumentos sonando. El arpa no sonaba. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios. Porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. Ya no había ministración sacerdotal. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación y a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y aquí vuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Le está hablando los levitas. Entonces se levantaron los levitas, Maat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías, de los hijos de Coat, de los hijos de Merari, Cis, hijo de
Abdí y Azarías, hijo de Jealeel. De los hijos de Gersón, Joá, hijo de Sima, y Edén, hijo de Joa. De los hijos de Elisafán, Simre y Geliel. De los hijos de Asaf, Zacarías y Matanías. De los hijos de Emán, Jehiel y Simei. Y de los hijos de Jedutún, Semaías y Uziel. Estos se reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar, ¿qué cosa? La casa de Jehová. Estaba sucia. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová y el atrio de la casa de Jehová. Y de ahí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero y a los 8 del mismo mes, o sea, mes primero es Nisán, abril, en el mes religioso. Y santificaron la casa de Jehová en 8 días. Y en el día 16 del mes primero terminaron. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos, y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba, y aquí están delante del altar de Jehová. Todo está preparado ahora. Pero ¿dónde están los músicos? ¿Dónde están los cantores? Dios tiene todo preparado. Pongamos a pensar que en esta iglesia Dios tiene todo preparado. Pero ¿dónde están aquellos que quieran tomar el arpa? ¿Dónde están aquellos que quieran alabar al Señor? ¿Dónde están aquellos que quieran servirle al Señor en esta iglesia de corazón? ¿Dónde están aquellos que quieran decirle al Señor: Señor, úsame, Señor, úngeme, Señor, lléname, Señor, santifícame, yo quiero servirte? ¿Dónde están? Pero oiga bien lo que dice: y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió a los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. Y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes, hijos de Aarón, que los ofreciesen sobre el altar de Jehová. Este es el versículo 21. 22. Mataron pues los novillos, y los sacerdotes recibieron la sangre y la esparcieron sobre el altar. Mataron luego los carneros, esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Yo estoy leyendo esto para que usted se canse. ¿Se está dando cuenta? Porque si por escuchar esta lectura usted se cansa y se sienta que cuando eso no lo debe leer el pastor, pues lo estoy leyendo a propósito. ¿Sabe por qué? Porque si escuchar la lectura es cansado, cuánto más lo que ellos estaban haciendo, hermano. Este era un trabajo grande, un trabajo fuerte. El versículo 25 dice: puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad del vidente y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová, con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud, oiga bien, esa multitud que estaba muerta, esa multitud que ya no cantaba, esa multitud que se descuidó del templo. El templo estaba abandonado, pero ahora vino un avivamiento espiritual. El templo fue limpio, todo fue preparado, todo fue hecho para la gloria del Señor. Porque cuando el diablo
quiere destruir el templo que está en ti, donde hay inmundicia, donde los instrumentos ya no están limpios, están abandonados, donde la gloria de Dios está afuera, donde no hay sacrificio, donde no hay alabanza. Pero el diablo está equivocado. Hay restauración, hay limpieza, hay limpieza. Tú puedes venir de nuevo a disfrutar el primer amor. El versículo 28 dice: y toda la multitud, toda, ¿qué hacía toda la multitud? Adoraba. ¿Qué estamos haciendo aquí nosotros? ¿Qué estamos haciendo aquí nosotros? Toda la multitud adoraba. ¿Y los cantores qué hacían? Cantaban. ¿Y los trompeteros qué hacían? Sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. ¡Aleluya! Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban, y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David, o sea, de los salmos, y de Asaf vidente. Y ellos alabaron con gran alegría y no aguantaron, hermano. Y sabe que lo que hicieron, ellos se tiraron al piso, se inclinaron y adoraron, porque llega el momento que ya no aguantas, te tienes que tirar, te tienes que adorar. ¡Aleluya! Toma tu arpa en esta noche, no la dejes colgada, restaura la alabanza de Dios en tu vida. Así pues hubo abundancia de holocaustos con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto. Y quedó establecido el siervo de la casa de Jehová, el servicio de la casa de Jehová. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo. Oh, porque la cosa fue hecha rápidamente. Pero Apocalipsis 5:8 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Tu arpa está preparada en el cielo. Tu arpa está preparada en el cielo. ¿Sabe lo que quiere el diablo? Que no llegues a tocar esa arpa. Te quiere desanimar, te quiere sacar de la iglesia, te quiere enmudecer, te quiere decepcionar. Pero tú tienes un arpa que un día se la vas a estar tocando al Cordero de Dios. ¡Aleluya! El 14:2 dice en Apocalipsis: se oyó una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oía era como de arpistas que tocaban sus arpas. El cielo estaba de fiesta, no había otro instrumento. El único instrumento que estaba viendo Juan en el cielo eran arpas. Y Apocalipsis 15:2 dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y a los que habían alcanzado, oiga bien, los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, tocando a Dios, alabando a Dios. ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! Tú tienes que usar esa arpa. No cuelgues esa arpa, porque esa arpa está lista en esta noche para que la sigas tocando. Prepara el arpa, límpiala, quítale el polvo y empieza a ser un verdadero adorador del Dios Todopoderoso. ¡Aleluya! Ponte de pie, iglesia. Ponte de pie. Alza tus manos. Alza tus manos.
Es tiempo de restauración. Es tiempo de volver a tocar el arpa. Aleluya. Aleluya. Dios no te ha quitado el arpa. Aleluya. Fluye la unción del cielo. Prodigios y maravillas se manifiestan aquí. Tú tienes un arpa ungida.